tal? Bendiciones a todos. Qué bueno poder llegar a tu hogar, al lugar donde quiera que te encuentres ahora y podernos comunicar a través de este medio, que puedas recibir el alimento de la palabra de Dios. Hoy es un día especial, hoy es un día donde vamos a celebrar la cena del Señor. Como estamos a unos instantes de iniciar, tal vez puedes ir a buscar en este momento los elementos que representan el vino, que representa la sangre de Jesús, o algún elemento que represente el pan, que represente el cuerpo de Cristo, un pedacito de galleta, puede ser un vasito de agua, de café, no sé, cualquier cosa. Lo importante es hacerlo porque la palabra del Señor nos lo enseña como un mandato que el Señor le dejó a su iglesia, el conmemorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en esa cruz, donde de verdad trajo esa libertad que todos estamos experimentando en Cristo Jesús, donde fueron perdonados todos nuestros pecados. De verdad, gracias a Dios por perdonarnos, y por supuesto donde nos compró de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Espero que ya hayas conseguido ahí tu pedacito de pan, un poquito de agua, para poder celebrar al final del mensaje, la cena del Señor. Y yo sé que van a comenzar a ocurrir milagros, señales y maravillas, porque estamos conmemorando el milagro más grande, y es cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa cruz por cada uno de nosotros. Muy bien. Padre, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Amado Espíritu Santo, pongo esta palabra en tus manos, Señor. Oro que todo lo que salga de mi boca sea de tu perfecta voluntad, Señor. Que sea útil para redarguir, Señor, para instruir, Señor, para transformar, para llenarnos de fe, Señor. Y en el nombre de Jesús, que todo estorbo sea quitado en este momento, Señor. Que todo distractor y todo cansancio se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Y que esta palabra caiga en tierra fértil y produzca mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero hablar acerca de la sangre y de la cautividad. ¿Sabes? La sangre de Cristo y la cautividad de su pueblo. Y hoy vamos a aprender cómo la sangre viene a liberarnos de la cautividad, como también lo hizo con su pueblo. Pero, ¿sabes? Los seres humanos somos complicados, ¿verdad? Somos bien complicados. Cada uno de nosotros es bien complicado. Constantemente estamos buscando la libertad. Las diferentes personas, países, lugares siempre buscan su libertad. Y tenemos que vivir en libertad. Pero la libertad tiene que tener, obviamente, ciertos lineamientos, ciertas cosas para que no se conviertan en libertinaje. La libertad es disfrutar. La libertad es no sentirse atado y no sentirse esclavo. Pero ¿sabes una cosa? Todas las personas, los países, las guerras, los conflictos, las grandes crisis culturales, las grandes crisis sociales, las grandes crisis religiosas del mundo siempre han sido por diferentes grupos buscando la libertad a su manera. Porque la gente siempre busca de qué manera ser libre, pero no tienen claro qué es verdaderamente la libertad. Como les decía ahora, la verdadera libertad en Cristo es sentir la plenitud, pero siempre y cuando mandando los mandamientos, guardando todo lo que se refiere a nuestra parte espiritual, a nuestra parte de la carne también, sujetar a la carne, a la obediencia, porque la obediencia siempre va a traer bendición. Entonces las personas buscan su libertad. El problema es los enfoques y las motivaciones. Si no hay una motivación correcta o no hay un enfoque correcto, la gente lo único que está buscando es su propia libertad. Y nosotros debemos de buscar una libertad en conjunto, ya sea con nuestra familia, ya sea con la iglesia de Cristo, ya sea con las personas que amamos, con nuestra comunidad y, ¿por qué no?, con nuestro país. Entonces, si la motivación de la libertad es para crear un sistema de libertinaje, por supuesto que está mal. La gente ahora se ha levantado en movimientos alrededor de todo el mundo diciendo es que yo soy libre, yo hago lo que quiero con mi vida. La gente tiene el falso concepto de que el amor es libertinaje. Eso jamás puede ocurrir, porque Dios es el amor y Dios nos da reglas para que nosotros las sigamos y podamos obtener la verdadera libertad, o sea, la plenitud en Cristo Jesús. Si el enfoque es que soy libre pero que otros sean mis esclavos, pues por supuesto que también está mal. O sea, yo no puedo buscar mi libertad a través de esclavizar a otras personas. Entonces, una de las claves, hermanos, para la libertad es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Vale? La Biblia no es un libro aburrido como muchas personas dicen. La Biblia no es un libro de historias viejísimas que están ahí hace miles de años
y que qué aburrido escuchar acerca de Ezequías y escuchar acerca de lugares que ni sé si existen, de Ai, de Kedorlaomer, de esto, del otro, de Josafat, de todo este tipo de historias tan maravillosas que lo que hacen es enseñarnos, lo que hacen es instruirnos, pero aquel que no es espiritual va a pensar que es un libro aburrido, es un libro de cosas muy complicadas, que las historias son aburridísimas, son como un somnoliente, ¿verdad? La gente para dormirse lee toda la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y es larguísima, y la gente piensa que es para eso, pero no, la palabra del Señor nos enseña a ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, ¿sabes? Tenemos que ser obedientes al Señor. Por eso a mí me confunde cuando yo veo personas que dicen que yo soy cristiana, yo amo a Dios, pero ¿sabes una cosa? No siguen la palabra de Dios. Cuando la gente dice es que yo amo el reino de Dios, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero predicar, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Gloria a Dios por eso, qué lindo. Pero todo lleva una sumisión, o sea, una obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si yo creo en algo, yo tengo que invertir en lo que yo creo, ¿sabes? Yo tengo que esforzarme en lo que yo creo para que yo tenga credibilidad. Entonces hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no muestran su amor a Dios. Yo amo el reino, pero no muestran su amor al reino. Yo amo a mi familia, pero no muestran su amor a su familia. Me estoy explicando. Entonces, necesitamos entender que la voz de Dios que nos instruye, ordena y capacita es para que nosotros obtengamos la verdadera libertad. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Vea, aquí solo esta primera parte de este versículo envuelve todas las cosas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Entonces yo recibo la libertad, pero tengo que mantenerla en mi vida. Dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. La firmeza es convicción. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué significa esclavitud? Esclavitud es angustia, maltrato, opresión, trabajos forzados, tristeza y se levantan fortalezas mentales negativas. Todo eso tiene que ver con la esclavitud. El pueblo de Dios, por ejemplo, esclavo por los egipcios por 430 años, siendo azotados, no conociendo el compartir en libertad, el sonreír, las celebraciones, el ser agradecidos, el poder descansar, el poder recibir bendiciones. Ellos no conocían nada de eso, solo a través de la historia, de lo que contaban sus ancestros, que estaban escritas en diferentes rollos y a través de generaciones, pues esas historias corrían de generación en generación, pero la gente no tenía ese concepto de libertad que nosotros tenemos. Tenemos libertad de predicar la palabra de Dios, tenemos libertad de juntarnos, reunirnos, bueno, en medio de esta pandemia no, solo con las medidas y con las burbujas, obviamente, pero hay libertad, tenemos libertad de hablarnos, de conectarnos a través de estos medios. Eso es una gran bendición. Tenemos la libertad de poder ir y comprar algo, tenemos la libertad de poder sentarnos y ver un poco de televisión, tenemos la libertad de sonreír, tenemos la libertad de amar. Ellos no conocían absolutamente nada de esto. Por 430 años fueron esclavos del maltrato, fueron esclavos de los latigazos, fueron esclavos haciendo ladrillos solamente. Eso era lo único que conocieron durante 4 siglos, literalmente. Eran 430 años. Entonces, eran esclavos de un sistema de creencias basado en la compra y venta de esclavos. O sea, hablaba todo esto de la opresión y de la pobreza. Eran esclavos que unos compraban, decían, no, ya no está funcionando bien, voy a venderlo barato, a ver. Y había alguien por ahí que quería hacer unos ladrillos que tal vez quedaran torcidos. No, yo lo compro. O sea, ellos se sentían como objetos. Y sabes, eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que la gente se sienta como un objeto, que las personas se sientan objetos sexuales, objetos de adulterio, de borrachera, de drogadicción, y lamentablemente eso es lo que hace el enemigo. El pueblo de Dios estaba siendo esclavo y los tenían literalmente destruidos, y eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hacen los demonios. Por eso
Hermanos, la obediencia fue un factor clave en la libertad de los hijos de Israel. Fue clave. Cuando Dios les dijo, los voy a hacer libres, pero tienen que obedecerme, aquí estaba la clave. ¿Por qué? Porque sus mentes habían asimilado ya el dolor de una forma tan profunda que ya ellos, era su costumbre que todos los días llegaran. ¿Y cuántos latigazos te dieron hoy, mi amor? Y me dieron 39 nada más. Ay, bueno, qué dicha, mañana seguro te van a dar 42 porque hoy... Y cosas así, ya estaban acostumbrados a vivir así. Es como la gente que está acostumbrada al pecado, la gente que está acostumbrada al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Se acostumbran, ¿por qué? Porque el pecado, hermanos, insensibiliza. Eso es lo que hace la esclavitud, viene a insensibilizar. O sea, la gente ya no siente lo que está haciendo, lo hacen por costumbre, lo hacen por default. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Dios. Sus mentes habían asimilado el dolor, habían asimilado el temor. Ya era para ellos su costumbre ser temerosos. Cada vez que veían un Egipto se ponían a temblar porque sabían que venía el daño hacia ellos. La frustración lo veían como algo literalmente normal. ¿Por qué? Porque de ahí no iban a pasar. Ellos veían a los egipcios viviendo con gran riqueza, con joyas, con alhajas, en palacios, vestidos de oro, disfrutando de banquetes. Ellos, la comida era muy escasa para ellos, eran vegetales, de vez en cuando les daban aros aros al ajillo y cebollas al ajo, y de vez en cuando les daban un poquillo de carne que, bueno, hasta que daba lástima. Eso era lo que estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados a disfrutar de los manjares que sabemos que nosotros podemos disfrutar en la presencia del Señor. Ellos habían vivido juntamente con los egipcios las plagas que Dios había enviado a la tierra, en donde eran cautivos. O sea, cuando Dios viene y manda a Moisés y a Aarón delante de Faraón para que libere a su pueblo, Faraón se rió y dice, ¿quién es Dios? Yo no sé quién es Dios. Y esa tarjeta de presentación que usted me está enseñando del gran yo soy, yo no sé quién es. Yo soy Faraón, yo soy el hombre más poderoso sobre toda la tierra y tengo un grupo de hechiceros que me respaldan y aquí nadie se los va a llevar. Entonces Moisés comienzan a mandar una plaga, después viene otra plaga, después viene otra, pero no sucedía nada en realidad. El faraón seguía ahí plantado, decía, no, yo soy el más poderoso. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos así, donde las cosas del maligno vienen y se plantan, y parece como que nadie las puede mover. Parece como que la maldad ha encontrado su fortaleza y sus cimientos en el pecado, y ahí está bien amarrada en nuestra tierra. Pero sabes, hay alguien más poderoso que se llama Jesucristo, que viene a limpiar la tierra. Pero mientras tanto nosotros tenemos que lidiar con todo esto. Entonces ellos habían vivido con los egipcios todo lo de las plagas, pero, esos peros de Dios maravillosos, Dios, antes de enviar la bomba atómica que Él envió, o sea, la 10ª plaga, algo que ya nadie podía hacer, porque cuando Dios envió la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de esto, la plaga de la sangre, todo esto, los hechiceros hacían exactamente lo mismo. Solo en una ocasión, cuando Dios viene y convierte el polvo de la tierra en piojos, uno de los hechiceros dice, ahora sí no puedo hacer nada porque esto es dedo de Dios. O sea, esto es obra del Espíritu Santo de Dios. De aquí no podemos hacer nada. Sin embargo, Faraón mantenía su corazón endurecido, los tenía cautivos. Y sabes, mucha gente me ha dicho, pastor, pero es que oremos por mi papá, oremos por mi hermano, oremos por mi esposo, oremos por mi tía, oremos por mi abuela. Pastor, ore por mi esposa que está haciendo cosas incorrectas, etcétera. ¿Sabes una cosa, hermano? Si no quieres dejar de hacer algo, es muy difícil que Dios te ayude a dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Cada persona es responsable de las cosas de su vida. Obviamente hay que orar, obviamente hay que hablarles de la palabra de Dios, pero al final la decisión es de cada persona. Y aquí Dios tenía que hacer algo totalmente sobrenatural para que Faraón se asustara y de verdad se diera cuenta quién era Dios. Entonces Dios viene, antes de enviar esa bomba, la 10ª plaga, Él le da las siguientes instrucciones u órdenes a Moisés. Éxodo 12, vamos a leer el versículo 3, del 6 al 7 y del 12 al 13. Dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde se está comiendo el animal. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de macho de los animales de Egipto. Ejecutaré
juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. ¡Wow! Aquí Dios viene y da una instrucción poderosa. Dios viene y anuncia: sálvese quien pueda, literalmente. Yo le tengo a mi pueblo una salvación a través de la sangre. La sangre aplicada en los postes de las casas, en el marco de la puerta, iba a ser una señal para que el de la muerte, el espíritu de la muerte, el destructor, no matara a los primogénitos de Dios, del pueblo de Dios, quiero decir. Entonces Dios estaba a punto de sacar de Israel de la cautividad, pero antes de hacer la tarea gloriosa de la libertad, su pueblo tenía que obedecer. ¿Sabes? El precio de la libertad, hermano, hermana, es obedecer. ¿Qué áreas tal vez estás cautivo o cautiva? No sé. Tal vez es algún pecado del que estás cautivo. Tal vez es la incredulidad lo que te tiene cautiva. Tal vez es el endeudamiento que te tiene cautivo. La tristeza, el temor. Estás siendo cautivo en algún área. Pero sabes una cosa, cuando obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos libera de la cautividad. Hay gente que me ha dicho: pastor, estoy endeudado y no tengo pero nada. Sabes, la palabra del Señor dice que si nosotros honramos la casa de Dios, Él va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar bendición hasta que sobreabunde y va a reprender al devorador, que es el que trae el endeudamiento, el que trae la ruina y trae la escasez. Cuando la gente es incrédula es porque no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe la gente? Porque ya no escuchan la palabra de Dios. Ya si no es una palabra que los motive, una palabra, cuando se encuentran una palabra confrontativa que los insta a cambiar, entonces, no, ¿qué palabra? Hoy el pastor estaba de mal humor. No, la palabra de Dios es para instruirnos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que nos arrepintamos y para que mantengamos nuestra salvación. ¿Sabes? Si es algún pecado, la palabra del Señor nos dice claramente que el que encubre su pecado, Proverbios 28:13, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. La tristeza. Hay gente que está tan triste en este tiempo porque ha perdido su confianza en Dios. Y sabes, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en la palabra de Dios, vamos a tener paz y tranquilidad y ya no va a haber esa tristeza profunda. El temor, por ejemplo. Mucha gente anda temerosa. ¿Por qué? Porque no le creen a la palabra de Dios que son hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, para disfrutar, hermanos, de la libertad, de la esclavitud, ellos debían de dejar la única manera de pensar que tenían. Lo primero que tenían que hacer antes de hacer cualquier cosa era quitarse la mentalidad de esclavos. ¿Quieres salir de esa esclavitud? Quítate esa mentalidad de esclavo. Quítate esa mentalidad de que eres una persona que todo lo debe. Quítate esa mentalidad de que no puedes salir del pecado. Quítate esa mentalidad de que vives atormentado. Quítate esa mentalidad de lo que sea que te tenga cautivo en este momento. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo amo a mi familia, pero estoy con otra persona y esto me está destruyendo. ¿Y por qué no la deja? Es que no puedo. Todo está en la mente. Tienes que tomar una decisión en este momento. Una decisión que te va a dar libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, definitivamente, ellos debían de renovar su mente a nuevas costumbres y una nueva cultura que Dios les estaba literalmente dando. Porque la obediencia hace que la mano de Dios actúe a nuestro favor. Cuando yo soy obediente, la mano de Dios se va a mover en mi favor. Cuando yo obedezco todo lo que Dios me dice, imagínate el pueblo de Dios cautivo, tenían que tomar un cordero que tal vez era lo único que tenían, tal vez lo estaban guardando para una fiesta, tal vez era lo último que tenían que sacrificarlo, tomar parte de la sangre, ponerla en los postes, en el marco de la puerta, para que cuando pasara el heridor, el que iba a matar a los primogénitos, pasara de largo por esa casa. O sea, había que hacer un acto que parecía loco, porque esas son las cosas que Dios nos ordena. Tal vez en este momento Dios te esté diciendo: tienes que hacer esto. Tal vez Dios te está diciendo en este momento: tienes que salir de ese pecado ya. Tal vez Dios te está diciendo: tienes que volver a los viejos rudimentos de tu vida, los principios que antes tenías, que has dejado de lado. Porque en este tiempo, hermano, la tentación anda en la calle como loca, si se puede decir de esa forma. Las cosas andan seduciendo a la gente. El espíritu del inmundo diablo anda seduciendo a las personas para que no obedezcan a Dios, para que la gente ya no crea, para que la gente no tenga esperanza, para que la gente esté desfalleciente. Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue siendo Dios y Él seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos y nadie lo va a quitar del trono. Por eso la obediencia hace que la mano de Dios actúe en nuestro favor. Éxodo 12:29 dice la palabra del Señor:
A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a todas las crías de todo ganado. Aquí vemos ya la sobrenaturalidad de Dios. Esto no lo podía detener nadie. ¿Sabes? Cuando Dios se determina a hacer algo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a bendecir, ¿sabes una cosa? Dios te va a bendecir. Si Dios dijo que te va a liberar, Dios te va a liberar. Si Dios dijo que te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Hoy vas a recibir esa libertad en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Aquí Dios hizo algo sobrenatural. Él comenzó a hacer un juicio contra todo el pueblo de Egipto por lo que le habían hecho a su pueblo, y sobre todo porque no habían sido obedientes cuando él le envió a decir a Faraón: suelta a mi pueblo para que vayan al desierto a adorarme. En el versículo 31 dice la palabra del Señor que Faraón, cuando ve todo este desastre, ve que su primogénito había muerto, que todos los primogénitos estaban muriendo. Él tomó su celular y comenzó a mandar WhatsApps, comenzó a llamar a todo el mundo a ver dónde estaban Moisés y Aarón. Por allá lo localizaron, estaban en una vigilia, en un monte, tuvieron que agarrar el carro y venirse soplados, ¿verdad? Y entonces él viene y les dice: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes, y los israelitas vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Aquí está la mano poderosa de Dios. Cuando Dios se determina algo, Él lo va a hacer. Si Dios lo ha dicho para tu vida, Dios lo va a hacer, pero tienes que creerle y tienes que ser obediente a lo que Él te mande a hacer. No fue solo la liberación de su pueblo lo que sucedió acá. O sea, mucha gente dice: ¡ay, qué poder es! Claro, por supuesto. Fue algo maravilloso, fue algo tremendo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Por supuesto que sí, Él liberó a su pueblo, pero no fue solo la liberación de su pueblo lo que sucedió acá. Si nos vamos un poco más profundo, hay una revelación poderosa que trae unas verdades valiosísimas que vamos a aprender. Por ejemplo, el juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto, el juicio de Dios sobre Egipto. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, lo que ocasiona que haya juicio es el pecado que incluye desobediencia y rebelión. Entonces, los egipcios eran pecadores, desobedientes, y se habían rebelado contra Dios porque Dios había traído una orden. Entonces, el pueblo de Israel estuvo cautivo casi 430 años como resultado de la rebelión también. O sea, el pueblo de Dios estaba cumpliendo una condena por la desobediencia, por la rebelión y por el pecado que constantemente hacían en contra de Dios. Entonces ahí estaban 430 años de esclavos, estaban pagando una condena. Y lo peor de todo es que Dios les había designado un lugar precioso para que ellos vivieran antes. Un lugar maravilloso, lleno de pastos verdes, un lugar extraordinario para que ellos pudieran tener ganado, podían tener esto. En medio del desierto era un lugar maravilloso, la tierra de Gosén. Ahí estaba, Dios lo había reservado para ellos, pero ellos se rebelaron, ellos comenzaron a hacer lo indebido y estaban pagando aquí una condena de 430 años. Pero de un momento a otro dice Dios: ok, ya paró, ahora sí. Faraón, déjelos ir. No. Faraón, que los dejes ir. No, 10 veces. Ok, no los vas a dejar ir, espérate. Y aquí viene el juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto. Uno de los significados de juicio es imponer una sentencia. 4 siglos de cautividad había sido impuesta la sentencia sobre el pueblo de Dios, pero aquí vemos claramente cómo se impuso una nueva sentencia, ya no contra el pueblo de Dios, sino ahora contra el pueblo de Egipto. En el versículo 12 dice: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Dios puede imponer una sentencia a quien le incumpla a él. A él no le importa quién sea, a él no le importa si es Faraón, a él no le importa si es la persona más rica de este mundo, a él no le importa si es un país entero, a él no le importa si es el mundo entero. Él tiene el poder para hacerlo. A él no le importa si es el diablo. Él ya, de hecho, el diablo tiene una sentencia impuesta: la muerte eterna, el infierno. El que lo va a estrenar es el diablo, y él lo sabe. Por eso anda engañando gente para que lo estrene en el infierno juntamente con él. Por eso, hermanos, Dios estaba diciendo en esa sentencia: es tiempo de liberar a mi pueblo. La sentencia acabó. Voy a ejecutar sentencia sobre aquellos que no quieren liberarlos. Eso es lo que Dios estaba haciendo literalmente. Egipto tuvo que pagar también, no solo la sentencia, la muerte de sus primogénitos, sino que tuvo que darle una indemnización
a los hijos de Israel por tantos años de cautividad, de castigo y de dolor. ¿Sabes una cosa? Esto me habla de retribución y me habla de restitución. En el libro de Joel dice, yo voy a restituir los años, ¿sabes? Todo lo que el diablo nos ha robado, Dios lo va a restituir. No es que Dios va a sacar de sí mismo y lo va a hacer, Dios va a hacer que aquellos que nos robaron nos devuelvan 7 veces todo aquello que nos robaron. Aquellos que nos hicieron daño, va a hacer que venga la restauración sobre nosotros. Así, esto es lo que Dios hace. Por eso, en el versículo 36 dice, el Señor le dio favor sobre los egipcios y ellos le dieron todo lo que les pidieron y así despojaron de las riquezas a los egipcios. Maravilloso es el Señor. Los despojó. Trajo indemnización sobre ellos, ¿sabes? Todo este tiempo que has sufrido, Dios va a traer una indemnización por aquel que te causó el sufrimiento. Por eso es que la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Él toma la venganza. Si alguien te hizo daño, ¿sabes? Va a venir una indemnización sobre tu vida. Si alguien te robó algo, va a venir una indemnización sobre tu vida. Si alguien te hizo sufrir demasiado, va a venir una indemnización sobre tu vida. Aquí estaba el pueblo de Dios y pasaban por las casas donde había oro, donde había joyas. Y sabes, ellos decían, quiero esto, y los egipcios se lo entregaban todo. ¿Por qué? Porque Dios no quería un pueblo arruinado, Dios quería un pueblo próspero, aún en medio del desierto. Entonces, esto es para los egipcios y recordemos que Jesús es nuestra Pascua perfecta. O sea, todo esto Dios se lo hace a los egipcios, pero Jesús es nuestra Pascua perfecta. 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabes? Hay una celebración, la celebración de la Pascua, que es exactamente de esto mismo, la libertad del pueblo de Dios de la esclavitud. Es cuando Jesús está con sus discípulos la noche antes de ser entregado, ellos están allí celebrando, están cenando, pero ¿qué estaban celebrando? Estaban celebrando la Pascua. No era casualidad, ¿por qué? Porque Jesús se iba a convertir en nuestra Pascua. Él iba a liberarnos a nosotros de la esclavitud del enemigo, de la esclavitud del pecado, de la idolatría, de la incredulidad, de la aberración sexual, etcétera, etcétera. Él iba a traer esa libertad. Y estaban celebrando. Y tal vez tienes ahí los elementos de la cena del Señor para que ahora al final la tomemos. Esto es lo que estaban celebrando. Y sabes una cosa, algo maravilloso, porque la sangre de Jesús, la que fue derramada en la cruz del Calvario, nos dio libertad de ese Egipto que nos tenía cautivos de los azotes, nos tenía cautivos de las consecuencias, nos tenía cautivos en nuestro pensamiento, nos tenía cautivos en nuestra manera de actuar, nos tenía cautivos, pero esa sangre derramada, ¿sabes una cosa? Hizo que el heridor pasara de lejos de cada uno de nosotros, nos liberó para que nos gocemos de vivir en su presencia en plenitud. Trajo libertad sobre el cautivo de pensamiento, espíritu o mente, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, quiero decir, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ahora es libre para adorar a Dios. Antes tu espíritu estaba cautivo, estaba contaminado, pero Dios te liberó. Jesús te liberó con su sangre, te liberó para que tu espíritu ahora esté conectado con el Espíritu de Dios, que sea libre para adorar al Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que vamos a adorar en espíritu a través del Espíritu, o sea, conectados con el Espíritu de Dios. También habla de nuestro cuerpo, ya no está ligado a las obras del enemigo, ya la carne está sujeta, ya la carne no hace lo que quiere, ¿ok? Espíritu, alma, el alma me habla de las emociones, de los pensamientos, por eso ya ahora piensas diferente, por eso ahora eres más prudente, por eso ahora hablas diferente, por eso ahora te expresas diferente y también algo muy importante, ya no tienes esa mentalidad de esclavitud. Por eso es tan importante entender lo que la sangre de Cristo hizo en esa cruz, liberándome de la cautividad. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice, no permitan que nadie les atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un poder de engaño que hace cautivo a la persona cuando se deja llevar. ¿Sabe? Mucha gente en este momento está siendo cautiva de la violencia. La gente se deja llevar por ese espíritu de violencia, se ponen violentos, se ponen agresivos, se ponen a hablar mal, se ponen a hablar feo, se ponen a la defensiva de todo lo toman como si fuera en contra de ellos.
¿Sabes? Esto habla de todo esto que se está moviendo espiritualmente en el mundo. La seducción sexual de terceros. Hay un matrimonio feliz, pero viene una seducción por ahí. Hay personas que están tranquilas y viene la seducción a ver cómo los inquieta, cómo los incita, que hagan lo que los aparta de Dios. La envidia del esfuerzo de otros. Mucha gente dice, es que aquel tiene mucho dinero, pero no sabe que aquella persona que tiene dinero, tal vez es un dinero generacional, o tal vez es un dinero que se ha ganado con la frente, con el sudor de la frente de su trabajo. Ha sido responsable, ha sido buen mayordomo. ¿Sabe? No nos puede dar envidia saber que muchos tienen millones de ellos, lo habrán hecho de su forma. Yo tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mis generaciones. De hecho, la palabra del Señor dice que yo tengo que dejarle herencia a mis nietos. Tengo que enfocarme en esas cosas y no en la envidia. Este espíritu también hace que la gente diga que el cuerpo es de cada persona y por eso hacen lo que quieren con su vida. Dicen, ay, es que yo hago lo que quiero con mi vida porque el amor es libertad, el amor es libertinaje, el amor es hacer lo que yo quiero. No, Señor, el amor más bien me habla de esa sumisión de aquel que lo entregó todo por nosotros. Nosotros literalmente somos esclavos de Cristo. Él vino a hacernos libres, pero no vino a que nos enyugáramos en una esclavitud que nos doliera, sino en una esclavitud de amor, entregando nuestra vida a Él, amándolo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya yo no voy a hacer lo malo, no porque me puede pasar algo malo, no, sino por el gran amor que yo le tengo a mi Señor y por lo que Él hizo por mí. También Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La libertad que Él trajo a mi mente, a mi manera de pensar, me liberó de mi contexto. Solo con una mentalidad totalmente renovada es que vamos a escuchar lo que definitivamente Dios tiene para nosotros. Por eso, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar el propósito de Dios, para poder aprender sobre Dios, ¿sabe? Yo necesito entender que mi mente tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Sus promesas están ahí para tomarlas por fe, pero eso sin una mente renovada nadie lo va a entender. También la libertad en su presencia que nos da gozo, paz, contentamiento por medio de la fe. La fe, otra cosa que solo con una mente renovada podemos activar. Por eso ya no le pertenecemos al diablo como antes, ahora somos libres para disfrutar de la vida aún en medio de la peor crisis. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de Egipto, ya no somos esclavos del pecado. Cristo Jesús nos liberó a cada uno de nosotros. De hecho, había, según Colosenses 2:14, había un acta de decretos que le daba derecho al diablo sobre la vida mía, y por eso el diablo me manipulaba, y por eso el diablo hacía con mi mente lo que quería, y por eso el diablo hacía con mis finanzas lo que le daba la gana, y por eso el diablo me tenía literalmente como una marioneta. Él me hacía para donde él quería. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo tomó esa acta de decretos. Esa acta era un certificado que le daba derecho al diablo sobre mi vida, y la pegó en la cruz y la bañó con su sangre, lavándola, clavándola, quitándole todo derecho al enemigo. Por eso el enemigo ya no tiene derecho sobre mi vida. Ahora soy libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la sangre me trae libertad de toda cautividad. Ya el enemigo no tiene derecho sobre mi vida. Eso fue lo que sucedió en esa cruz, y eso es lo que vamos a celebrar en este momento. Y mientras celebramos la cena del Señor, espero que tengas ahí los elementos representativos. Como te dije, puede ser agua, café, té, lo que sea, una pan, galleta, arroz inclusive, que represente el cuerpo de Cristo. No hay ningún problema. Pero mientras celebramos la cena del Señor, va a venir libertad sobre tu vida. Toda cautividad se va a ir. Esa cautividad que te tiene atormentado, atormentada, literalmente. Ese recuerdo, hay recuerdos que te están destruyendo. Hay ansiedad que te tiene cautivo. Pero hoy Dios te va a liberar en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que la noche antes de ser entregado nuestro Señor Jesucristo, Él estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, la libertad del pueblo de Dios. Y estaban ahí todos en un lugar llamado el aposento alto. El Señor Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cada vez que lo coman, háganlo en memoria de mí. Comamos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por cada uno de nosotros. Come el pan o come el elemento que tengas allí. Lord.
Después de haber cenado, Él tomó la copa con el jugo de la vid, la alzó y le dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y les digo que no lo voy a volver a tomar con ustedes hasta que estemos nuevamente en el reino de Dios, celebrando juntos. Así que, hermanos, tomemos el jugo, el té, lo que tengas ahí representativamente de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada para perdonarnos de todo pecado y liberarnos de toda esclavitud. Toma lo que tengas ahí. Y ahora comienza a darle gracias al Señor. Comienza a darle gracias. Dile: Señor Jesús, gracias por liberarme. Gracias, Señor Jesús, porque ya no hay cautividad en mí. Gracias, Señor, porque ahora pienso diferente. Gracias, Señor, porque ya no soy cautivo, Señor, de la derrota. Ya no soy cautivo del pecado. Ya no soy cautivo de la obra del enemigo. Ya no soy cautivo del temor. Ya no soy cautivo de la ansiedad. Ya no soy cautivo de la muerte. Tú me hiciste totalmente libre a través de tu sangre preciosa. Ya no hay un heridor que venga a destruir mi vida ni mi familia, porque tu sangre preciosa me guarda, me cubre a mí, me cubre a mi familia, me cubre a los míos. Amado y glorioso Espíritu de Dios, yo oro en este momento para que sea liberado mi hermano, mi hermana, todos aquellos que estén cautivos, Señor, en este momento sean liberados en el nombre de Jesús. Que venga la verdadera libertad que solo tú, Señor Jesús, sabes dar, Señor. Que en este momento se rompan cadenas, se destruyan yugos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que están atadas al pecado porque no pueden con sus propias fuerzas, hoy, por la unción del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Jesús, hoy se va a romper esa cadena, ese yugo con la esclavitud del pecado. Ahora mismo se destruye en el nombre de Jesús. Hoy vas a poder dejar esa relación ilícita, hoy vas a poder dejar esa pornografía, hoy vas a poder dejar esas páginas que te seducen. Hoy vas a dejar todo aquello que te aparta de Dios, esa apatía hacia el Señor, esa irresponsabilidad que te tiene cautivo, que siempre llegas tarde, que nunca haces lo que la palabra de Dios te dice, esas palabras del enemigo que se han sembrado en tu corazón y han dado fruto diciendo que no crees en esto, pero que sí crees en otro. No es que la palabra de Dios uno la puede jugar con ella. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tienes que seguir anclado a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios te dice siempre. En el nombre de Jesús, hoy viene la libertad sobre tu vida. Hoy el Espíritu de Dios te va a hacer libre de ese dolor que te ha tenido ahí cautivo, esa enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, te sanas. En el nombre de Jesús, te sanas ahora en el nombre de Jesús. Ya no más cautividad de la enfermedad y el dolor. Ese dolor se va ahora, se seca ahora en el nombre de Jesús, lo que está causando ese dolor. En el nombre de Jesús, hay personas que se van a enderezar, personas que estaban literalmente torcidas, encorvadas, hoy se van a enderezar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estabas cautivo de la ira, hoy eres libre de ello en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese endeudamiento, vas a ser libre de ello. Obedece a la palabra, siembra lo que tienes que sembrar en la casa del Señor y Dios te va a liberar en el nombre de Jesús. Dios va a hacer cosas grandes, así como lo hizo con el pueblo, porque lo que Él ha dicho, lo que Él ha determinado, Él lo va a cumplir. Así que prepárate para vivir tiempos de victoria, prepárate para vivir en el favor de Dios, prepárate para vivir en la indemnización que Dios va a traer a tu vida. Dios te va a indemnizar por cada sufrimiento. Dice que el que sembró con lágrimas va a recoger, a cosechar con regocijo. Vas a comenzar a reír, vas a comenzar a disfrutar, vas a comenzar a gozarte en la plenitud de Cristo. Gracias, amado Dios, gracias, amado Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, que Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda el WhatsApp. Si necesitas oración, si necesitas consejería, si necesitas hablar con alguien, 6050-8786. Si es fuera de Costa Rica, marcas el 506-6050-8786. Estamos para servirte. Te amamos mucho y nos vemos en la próxima.